entonces, arranque nomás. Bueno, yo voy pasando. Dale. Bueno, ustedes van a ver que el régimen general de fomento tiene la resolución del régimen y en realidad después hay un anexo, que es el anexo 1, que es lo que en realidad ustedes tienen que leer, que tiene como 80 páginas, lo cual cuando ustedes agarren les va a resultar bastante confuso. Entonces vamos a tratar de dar como un punteo que les permita como organizar esa información si ustedes lo agarran por su cuenta. En el régimen general de fomento se está armando como un cuerpo normativo, algunas cosas se van modificando todavía. La idea es como armar un cuerpo normativo que incluya no solo el fomento de créditos y subsidios, sino también todo lo que sea concursos, como meterlo todo en una misma norma y después solamente ir modificando los detalles específicos de cada convocatoria a medida que pasan los años. Ahí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la asignación de subsidios, ¿sí? Con los pagos de subsidios y con el fomento de producción y de desarrollo. Hay algunas pequeñas líneas de fomento al desarrollo también que están incorporadas dentro de este régimen, ¿sí? Pasamos al siguiente. Hay dos modalidades principales, ¿sí? Ustedes tienen que les va a servir como para encasillar un poco las distintas formas de fomento. Si ustedes quieren presentar un proyecto al instituto, lo pueden hacer de dos formas, o por ventanilla continua o en un sistema de convocatoria previa, ¿sí? Si piensan un poco, más o menos lo que dice el nombre es lo que es cada una de estas modalidades. Ventanilla continua significa que está siempre abierto, que yo siempre, en cualquier momento del año, puedo presentar mi proyecto, ¿sí? Lo que pasa es que para presentarme, ahora vamos a ver, por ventanilla continua, yo como productor o mi director, tenemos que tener cierto puntaje que está dado por los antecedentes que tenemos. No cualquier persona se puede presentar por ventanilla continua. Aquellas personas que no tienen los antecedentes necesarios o que no cumplen los requisitos necesarios para presentarse por ventanilla continua, tienen la posibilidad de presentarse por lo que se llama sistema de convocatoria previa, que básicamente son concursos, ¿sí? Tienen una fecha, ¿sí? Son convocatorias con fecha de apertura y de cierre, es decir, que yo no puedo presentar cuando se me da la gana, sino que tengo que entrar a la página del INCA, ver cuándo abren las convocatorias específicas a las que me puedo llegar a presentar, están ahí en el cuadrito, ¿sí? Ver cuáles son las convocatorias que están abiertas, ¿sí? Porque a veces, la idea es como que se abran todos los años, pero a veces algunas pueden no abrirse. Entonces tengo que entrar a la página del instituto, ver cuáles están abiertas y presentarme en las fechas que corresponden. No me puedo presentar en cualquier momento, ¿sí? Es la primera diferencia con ventanilla continua. La segunda diferencia con ventanilla continua es que es un concurso. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me presento por ventanilla continua, no estoy compitiendo con las demás personas que se están presentando, ¿sí? El comité de evaluación de proyectos va a recibir 15 proyectos y puede decir que los 15 son de interés o que ninguno es de interés para el instituto, evaluando cada proyecto por su cuenta, ¿ok? Ahora, si yo me presento al sistema de convocatoria previa, hay un cupo de ganadores por cada concurso, por cada convocatoria. Entonces, el comité va a tener que seleccionar 2, 3 o 4 proyectos según el cupo de esa convocatoria, o 10, no sé si fuera la de historias breves, por lo cual es más difícil acceder en un punto, ¿sí? No basta con que yo tenga algo que esté bueno artísticamente o que sea realizable en cuanto a diseño de producción, sino además tiene que ser el mejor de todos los que se presentan, digamos, ¿sí? Después vamos a ver que para estas convocatorias hay diferenciaciones, a veces hacen convocatorias federales en donde yo no compito con todo el país, sino que compito con la región en la que yo me estoy presentando, por ejemplo. Entonces eso le da un poco más de ventaja al que está en el interior, que tiene menos facilidades de producción y menos recursos, y que si se presenta y compite con la gente de Capital Federal, probablemente sale perdiendo. Entonces hay algunas convocatorias que son específicas para regiones federales, entonces yo compito con aquellos que se presentaron dentro de mi misma región.
Entonces, dijimos dos diferencias. La fecha de convocatoria, que está restringida, y que yo tengo un cupo, que no gana cualquier persona. Y bueno, y la tercera diferencia sería lo que mencioné primero, que es que ventanilla continua reclama que yo tenga un mayor puntaje, es decir, más antecedentes como productor y como director, que el sistema de convocatoria previo. El sistema de convocatoria previa es para los que tienen menos antecedentes y están como recién arrancando, y por eso se presentan estos concursos. El monto de dinero que yo puedo llegar a recibir, obviamente es mucho mayor si yo me presento por ventanilla continua, porque se supone que soy una productora más experimentada, que tengo otra espalda y que puedo manejar un presupuesto más alto, que si yo me presento por convocatoria previa. Los concursos de convocatoria previa, en general, me dan como un mínimo de producción para que yo pueda como empezar y hacer mis primeras producciones, digamos. Dependiendo del concurso varía el monto, pero van a ver que mucho menos, por ejemplo, el dinero que yo puedo recibir para una ópera prima o una segunda película o un largometraje cualquiera. Sí, yo puedo presentarme para un tercer largometraje, cuarto largometraje, que es la convocatoria esa de largometraje de ficción animación. Van a ver que los montos que se reciben por esas convocatorias son mucho menores que los montos que se reciben si yo entro por ventanilla continua. Pero esto tiene que ver con, en un punto, la desconfianza del instituto de que yo tal vez sea capaz de administrar una suma de dinero mucho mayor y sea capaz de producir un largometraje con un presupuesto de 20 millones y nunca hice nada. Entonces, como no me conocen y no saben cuáles son mis antecedentes, las posibilidades que tengo de ganar son menores porque compito con otra gente y además los montos son más bajos. ¿Sí? Siguiente. Ahora sí. Pasamos, Ceci. Bien. ¿Sí? Sigo. Tenemos dos subsidios básicos que son los que mencionó Ceci hace un rato. El subsidio de medios electrónicos y el subsidio de recuperación industrial. Estos subsidios no se devuelven, ¿sí? Sirven para recuperar en un punto el dinero que yo invertí en el proyecto, para hacerlo un poco menos riesgoso, para que yo no haga un proyecto y me funda para toda la vida, digamos. Entonces, el dinero me lo van a dar al final y no lo tengo que devolver. El subsidio de medios electrónicos tiene estos requisitos que están, a ver si están en este, sí, no, más o menos. Tiene ciertos requisitos que yo tengo que cumplir para que a mí me lo den al final cuando estreno la película. ¿Sí? Yo lo voy a recibir al final de mi proceso de producción. Entonces, me sirve para recuperar lo que gasté, no me sirve para financiar el proyecto, ¿ok? Yo voy a necesitar después la plata para hacerlo. Para eso está la opción de los créditos, ¿sí? Entonces, el primer requisito es preclasificar de interés. Entonces, yo tengo que presentar mi proyecto a preclasificar antes del rodaje, ¿ok? Si yo empecé un rodaje y no presenté mi proyecto, ya quedé descalificada para la opción de recibir el subsidio de medios electrónicos. El subsidio de medios electrónicos es el subsidio menos incierto, digamos, es el de los dos subsidios, porque tenemos el otro que es el de recuperación industrial, es el menos incierto. Yo lo puedo calcular basándome en lo que creo que va a ser el costo final de mi película. Tiene que ver con un porcentaje del costo de mi película, lo que yo voy a recibir. Entonces, yo más o menos ya sé cuánto dinero voy a recibir al final. Lo puedo calcular y puedo elaborar mi presupuesto, los gastos, etcétera, teniendo en cuenta este subsidio que voy a recibir al final. ¿Sí? En cambio, el subsidio de recuperación industrial es incierto, porque yo nunca puedo presuponer, pero nunca voy a saber realmente cuántos espectadores va a tener mi película. Como el subsidio de recuperación industrial va a depender de los espectadores, a mí no me sirve para hacer las cuentas, me sirve para especular, para decir, bueno, a ver, esto que me falta tal vez lo completo con el subsidio de recuperación industrial, pero yo no voy a basar todo el presupuesto de mi película en eso, a menos que yo sea un productor con muchísimos antecedentes y que me esté presentando a hacer una película de audiencia masiva, donde yo ya sé, porque estoy asociado a cadenas de televisión o lo que fuera, yo ya sé que mi película, digo, lo hago todos los años, hago la misma película, ya sé cómo funciona, ya sé que va a ser
digamos, va a ser la cantidad de espectadores que yo necesito que haga. Ya lo sé, ya probé la fórmula, me arriesgo, porque supongo que va a funcionar bien. El resto de la gente no se arriesga al subsidio de recuperación industrial y más que nada hace las cuentas basándose en el subsidio de medios electrónicos, ¿sí? Tenemos dos maneras de cobrar. Sí. No, digo, de hecho es tan incierto que incluso las grandes productoras, salvo que tengan una certeza o una super coproducción internacional, no se arriesgan a un fracaso de taquilla que no les permita recuperar la inversión, pero prefieren cobrar un poco menos con el subsidio por medios electrónicos que arriesgarse a la audiencia masiva, digamos. Tenés que estar muy seguro de lo que vas a hacer y ser medio un tanque de producción, digamos, como para arriesgarte a hacer tus cuentas con el subsidio de recuperación industrial, ¿sí? El subsidio de medios electrónicos es un subsidio que yo recibo al final, cuando estreno la película, o en el caso de convocatoria previa, si yo recibo un premio, ese premio es este subsidio, ¿sí? Es el subsidio de medios electrónicos. Cuando yo gano me dicen, bueno, listo, vos ganaste, que el subsidio de medios electrónicos que te corresponde, te lo vamos a dar durante la producción. Ese es el premio. En vez de darme el subsidio al final, cuando yo estreno la película, como yo soy un pichi y acabo de ganar un concurso, lo que el Inca hace es darme este subsidio durante las etapas de producción del proyecto, como si fuera un crédito, pero sin cobrarme los intereses del crédito. Automáticamente me da este subsidio a cuenta, o sea que yo lo voy cobrando en la pre, en el rodaje y en la post, y cuando llega el momento de estrenar, solo me falta cobrar tal vez un porcentaje chiquitito de lo que me correspondía del subsidio, porque yo ya lo cobré durante la producción, ¿sí? Esto pasa solamente en el caso de convocatoria previa, de los concursos en donde se supone que el que se está presentando es un productor chico que no tiene otra manera de financiarse. Entonces el premio es, bueno, te damos el subsidio a modo de financiación, no a modo de recupero. ¿Se entiende? Bien. El subsidio de medios electrónicos se divide en dos. El subsidio de medios electrónicos fijo, que es este que yo les contaba que yo ya puedo calcular, ¿sí? Que no dependen de los espectadores ni de nada abstracto, digamos, sino que dependen del costo de mi película. Entonces, si yo hice un presupuesto más o menos real, supongo que voy a terminar gastando más o menos lo que dije que me costaba la película, sobre ese puesto yo calculo el porcentaje que a mí me corresponde cobrar por el subsidio de medios electrónicos fijo, ¿sí? Si yo rindo exactamente lo que dije que iba a gastar y rindo los costos de mi película, los rindo bien y el Inca me reconoce esos costos, voy a recibir el monto que yo calculé que iba a recibir, ¿sí? Basándome en mi presupuesto, ¿sí? Para esto hay dos términos que hay que tener en cuenta. Uno es presupuesto y el otro es costo reconocido. Si piensan en las palabras es muy fácil. Presupuesto es lo que yo presupongo que me va a salir y costo reconocido es lo que yo sé al final. Cuando ya la hice y presenté todos mis comprobantes de pago al instituto, el instituto me dice, bueno, estos comprobantes se están como corresponde, el costo reconocido de tu película es tal. Y a partir de ese costo reconocido se calcula lo que recibe el subsidio de medios electrónicos fijo, ¿sí? Después tengo el otro subsidio de medios electrónicos, que es el variable, que en realidad no representa el grueso de este subsidio, digamos, y que el productor no lo va a estar, es como casi como el de taquilla. No es que el productor está considerando un monto del subsidio de medios electrónicos variable como para hacer una diferencia. El variable tiene que ver con recibir un valor por cada persona que hace clic a mi película las primeras 2 semanas de exhibición, me parece, ¿no? Las primeras 2 semanas, 8 semanas, bueno. Las primeras 8, no escuché. ¿Sí? Bien, las primeras 8 semanas que yo tengo mi película en Cinear, cada clic por usuario, no puedo tener 10 trolls haciendo clic una y otra vez en la productora en la misma película, es un clic por usuario. Cada vez que alguien ve mi película, yo recibo
un valor que creo que el último era 25, pero ya no me acuerdo si eso se actualizó, no lo sé. El último que yo recuerdo eran 25 pesos por clic por persona. Hasta donde yo sé no se actualizó, ¿eh? No vi la resolución que lo actualice. No es un revalor, no es un valor que le va a hacer la diferencia al productor, no es un valor que el productor esté considerando para hacer el cálculo del punto de equilibrio, probablemente. ¿Sí? El productor se va a estar fijando más en el otro, en el valor más grande, que es el de medios electrónicos fijos. ¿Ok? ¿Pasamos? Siguiente. Bien. Esto es lo mismo que dije recién, lo podemos pasar, no son las diferencias entre convocatoria previa y ventanilla continua. Bueno, acá tenemos. Dentro de ventanilla continua hay tres ramas por las que yo me puedo presentar. Una es documental, documentales digitales en realidad, no documentales comunes, documentales digitales, que son documentales chiquitos que tienen un monto chico asignado para subsidio. Y este tipo de documentales encuadrado dentro de documentales digitales se puede presentar sin fecha de convocatoria, ¿ok? Por eso está dentro de ventanilla continua. Y después tenemos dos modalidades que son audiencia masiva y audiencia media, que están dentro de ventanilla continua. Entonces, si yo estoy haciendo una ficción y me quiero presentar por ventanilla continua, porque tengo los antecedentes necesarios para presentarme por ventanilla continua, tengo que decidir si lo hago por audiencia media o por audiencia masiva. ¿Sí? Audiencia masiva es lo que estábamos hablando hace un rato. Está pensado solamente para los productores tanques que tienen la capacidad de renunciar al subsidio de medios electrónicos fijo y jugársela toda con el subsidio de taquilla. ¿Sí? En audiencia masiva voy a recibir un monto más alto, puedo recibir un monto más alto si hago muchísimos espectadores que lo que recibiría en audiencia media, pero para jugármela y recibir ese monto más alto, tengo que renunciar al subsidio de medios electrónicos. Entonces es lo que decía Ceci, que solamente los que están muy, muy seguros de lo que están haciendo se van a jugar a presentarse por audiencia masiva. El resto, aunque tenga una peli grande, prefiere resignar a cobrar un poco menos de subsidio y no arriesgar todo a la taquilla, al éxito de taquilla. ¿Se entiende? Van un poco con el de medios electrónicos y un poco en taquilla. Cobran un poco menos, pero no están arriesgando todo. ¿Sí? Hay un número que ya saben que lo van a obtener, que es el de medios electrónicos fijo. ¿Sí? Bien. Entonces, audiencia masiva. Solo podemos ser personas jurídicas. Ninguna persona física se puede presentar y decir voy a hacer una peli de audiencia masiva. Es la modalidad, digamos, que mayor tope de subsidio tiene, donde yo puedo llegar a sacar más dinero si me va bien. Pero bueno, para pelis muy grandes y pelis comerciales grandes, ¿no? No deben presentarse tienen que renunciar al subsidio de medios electrónicos fijo, pueden optar por el subsidio de medios electrónicos variable, pero en general no es lo que más les conviene, digamos, porque ya tienen otra estrategia de comercialización, son pelis como muy grandes, no les conviene meterse de una en Cinear a cobrar 25 pesos por ticket, por clic, pero lo tienen como opcional. Lo que no pueden pedir es el de medios electrónicos fijo. Pueden pedir créditos, pero no pueden pedir anticipo de subsidio. ¿Por qué no pueden pedir un anticipo de subsidio? Porque no tienen manera de saber cuánto van a obtener de subsidio, porque todo su subsidio depende de lo que hagan en taquilla. Entonces, puede ser un número muy alto, pero solo lo van a saber al final con el desempeño de la película. ¿Sí? Y cuando se presentan a preclasificar el proyecto, tienen que demostrar que el 70% de la financiación del proyecto está conseguida. ¿Sí? Van a ver que este porcentaje a demostrar va bajando según los antecedentes y según el tamaño del proyecto, me requieren cada vez menos financiación asegurada. En cambio, audiencia masiva me requiere un 70% de la financiación asegurada al momento de presentarme a preclasificar. ¿Sí? Audiencia.
Acá se preguntó esto de las productoras, ¿no? Las productoras que laburan no se presentan a los concursos en general porque no les cierran demasiado los números de los concursos. Hay algunas convocatorias particulares que para ellos tienen sentido, pero en general el que labura y que tiene una rueda de producción en la empresa, probablemente se presente a una audiencia media, porque los montos subsidios son mucho más altos y las posibilidades de producción son mayores, porque tengo más presupuesto, digamos, ¿sí? En cambio, las convocatorias me obligan a hacer pelis un poco más chicas, ¿okay? Pueden ser personas jurídicas, en el caso de ficción y animación, o personas físicas y jurídicas en el caso de documentales, ¿sí? Para documentales me aceptan que yo no sea una empresa, ¿sí? ¿Por qué para documentales sí y para animación y ficción no? Porque para animación y ficción la plata es más alto el monto de subsidio, y entonces para ellos es más seguro que yo sea una figura empresa y que no sea una persona física a la que le tienen que entregar todo ese monto de dinero, ¿sí? Se puede pedir anticipo de subsidio una vez finalizado el rodaje. ¿Por qué? Porque yo voy a contar con el subsidio de medios electrónicos fijo. Entonces, como ya sabemos que lo voy a contar, una vez que termine el rodaje, puedo empezar a pedir que me hagan algún adelanto. Tiki tiki. Bueno, tengo que acreditar, obviamente, el puntaje que me exigen para audiencia media. Tengo que tener un puntaje mínimo. Según si es ficción o animación o documental, tengo que tener como productor y como director de mi proyecto un puntaje mínimo. Este puntaje está dado por la cantidad de películas que yo ya he hecho, por si hice alguna serie, si estrené en tele, como que cada cosa le va dando un adicional. Yo hice una película, la película se estrenó en tele, la película ganó un premio Cóndor, la película estuvo en un festival de primera categoría. Cada cosa le va asignando un punto más o 2 puntos más, dependiendo de lo que sea, a mi suma de puntaje, ¿sí? Entonces yo tengo que acreditar con las producciones anteriores que hice un determinado puntaje para que me habiliten a presentarme en esta vía de audiencia media, ¿sí? Bueno, y se puede pedir crédito, obviamente. ¿Por qué? Porque el crédito lo voy a pagar al final. Si tengo el subsidio, puedo pedir un crédito, obviamente presentando una garantía inmueble, ¿no? Como cualquier persona. Y para presentarme a preclasificar me piden que yo demuestre el 50% de la financiación, ¿sí? Tengo que demostrarles que yo el 50% del presupuesto ya lo conseguí, ¿sí? Entonces, si yo demuestro que eso yo ya lo tengo, me habilita a presentar y el comité va a evaluar mi proyecto y va a decidir si paso o no paso y si clasifico o no, digamos, para recibir el subsidio al final. O si preclasifico o no para pedir un crédito, ¿sí? Bien. Bueno, documentales digitales es como una cosa más chiquitita, no está acá en este cuadrito, está dentro de ventanilla continua. No es mi gran especialidad, pero es lo que más les recomiendo si ustedes quieren hacer algo más manejable, digamos. Es mucho más manejable porque los montos son muchísimo más chiquitos, ya vamos a ver los valores. Entonces, los equipos de trabajo también van a ser mucho más chicos. Entonces, toda la estructura de un documental digital es más manejable que la estructura de un largometraje de ficción, ¿sí? Más manejable que una ópera prima, por ejemplo. Y no tengo fechas de presentación y puedo presentarme a desarrollo y a producción, ¿no? ¿Tiene? Sí, a desarrollo, producción y postproducción, y no te reclama antecedentes. Así que por lo pronto también es una vía bastante accesible para ingresar. Porque claro, estas mismas películas suman un mínimo puntaje desde que te va reclamando para poder presentar proyectos en otras modalidades. Claro, porque uno después dice, bueno, ¿cómo empiezo si siempre que quiero empezar me piden que tenga antecedentes? Bueno, ¿cómo hago los primeros antecedentes? Bueno, los primeros antecedentes lo pueden hacer o ganando un concurso que no requiera antecedentes, o haciendo documentales digitales que no requieren antecedentes, o asociándose como coproductores nacionales a un productor que sí tenga antecedentes
Entonces, hacer una película con otro productor con antecedentes, a mí me da puntaje, pero se reparte entre la cantidad de personas que están involucradas. Entonces, si lo hicimos entre 2, el puntaje se reparte entre 2. Pero bueno, mal que mal, me da algo de puntaje, ¿sí? Bien. Convocatoria previa. Bueno, convocatoria previa es mucho más sencillo. Los antecedentes que se requieren son mucho menores, son como mucho más accesibles en un punto. Lo que no es tan accesible es ganar, porque hay un cupo. Entonces yo me tengo que presentar una fecha determinada y con un proyecto y tener la suerte de justo ganar, digo, justo enganchar al jurado que le gustó mi proyecto. Muchas veces uno presenta y no ganaste, y lo presentaste el llamado siguiente y ganaste. Entonces, nada, es medio una lotería, es como que un productor que tiene una empresa, una pyme, no puede jugar su rueda administrativa a la convocatoria previa, porque también es muy incierta, porque dependemos de justo estar compitiendo con gente peor que nosotros, o tenemos que estar muy seguros de que vamos a ganar todas las convocatorias a las que nos presentamos en un punto. Entonces, para armar como una rueda financiera que sirva, las medianas productoras, digamos, trabajan en audiencia media, ¿sí? Convocatoria previa, no puedes solicitar anticipo de subsidio. ¿Por qué no puedo solicitar anticipo de subsidio? Porque yo ya lo recibí, el subsidio. Lo voy a recibir como premio a cuenta. O sea, lo voy a recibir durante la producción, ¿sí? En cuotas, como si fuese un crédito. Entonces, eso me deshabilita, digamos, en un punto a después decir, bueno, dame un anticipo, ya te lo di, el subsidio. No puedo pedir un anticipo de subsidio, ¿sí? Y no puedo solicitar crédito tampoco, porque el crédito, como dijo Alex, y lo dijo Ceci también, el crédito se paga al final, al momento de cobrar el subsidio. Vieron que Ceci había dicho, pido un crédito de 10 millones. Tengo un subsidio de 11. Cuando llego al final, el Inca me dice, bueno, te queda un subsidio de 1 millón. Se va a autocobrar esos 10 millones que yo pedí de crédito. Si yo en convocatoria el subsidio ya lo cobré, ¿con qué voy a pagar el crédito? Si ya no tengo más plata. Entonces, como ya me están dando el subsidio a modo de financiación, tampoco tiene sentido que pida un crédito. Digo, el subsidio va a cubrir el monto total de mi presupuesto, pero en modo de financiación. Entonces, eso ya deja el crédito como fuera de plano, digamos. No es una posibilidad de convocatoria, ¿sí? Y para presentarme tengo que demostrar el 10%, fíjense que es mucho más chico, el 10% de la financiación. O sea, cuando yo presento mi proyecto al concurso, tengo que demostrar que el 10% del presupuesto de mi proyecto yo ya lo conseguí. Ya sea con una carta mía que diga que voy a poner y el extracto bancario que demuestre que tengo esa plata, como con alguna carta de otra persona o lo que fuera, ¿sí? Aportes de cualquier tipo, como los que estuvimos viendo con Alexis, cualquier tipo de aporte de producción asociado que yo pueda acreditar, a mí se me considera como parte de la financiación del proyecto, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Están muy mareados? ¿Por qué? No, sí pueden ser los. ¿Por qué hay que elegir? Preguntan entre el subsidio de recuperación industrial y el subsidio de medios electrónicos. Los únicos que tienen que elegir entre uno y otro son los que se presentan a audiencia masiva. ¿Por qué? Porque audiencia masiva me va a dar mucha más plata, pero solo porque yo estoy diciendo que voy a hacer muchísimos espectadores. Y para eso me arriesgo y me la juego para recibir más plata, pero me la juego renunciando al subsidio de medios electrónicos fijos. Entonces renuncio a medios electrónicos fijos y pongo todas mis fichas a la cantidad de espectadores porque estoy requete seguro que voy a hacer 1,5 millones de espectadores y que con eso voy a sacar más plata en audiencia masiva que en audiencia media. Porque en audiencia media tengo un tope y aunque haga 1,5 millones de espectadores, voy a conseguir menos plata que si me hubiese presentado en audiencia masiva, ¿sí? Pero bueno, el de audiencia masiva se arriesgó renunciando al subsidio de medios electrónicos. El resto de los mortales tenemos los 2 subsidios, ¿sí? El de medios electrónicos y el de recuperación industrial, ¿sí? La suma de los 2 nunca puede ser más alto que el costo de mi película, ¿sí? Cuando yo llego al final, que hago la rendición de costos, presento todos los tickets, me dicen, bueno, tu película, me dice el Inca, tiene un costo reconocido de
9 millones de pesos. Es una película chica. Entonces, el subsidio de medios electrónicos más el subsidio de recuperación industrial, por más que yo haga 1,5 millones de espectadores, nunca va a poder ser más que 9 millones de pesos. Porque yo no gano plata con los subsidios, sino que recupero el dinero invertido. Entonces, yo le dije al Inca que gasté 9 millones, nunca voy a recibir más que 9 millones. ¿Sí? Bien, ya podemos pasar. Bien. Las próximas tres, me parece... ¿Cómo? No, si pregunto si está más o menos claro hasta acá, por ahí se marea. Las próximas tres me parece que ya lo explicaste, son las condiciones para cobrar y todo, y después empieza recuperación industrial. Yo las voy pasando y vos me decís si las paso directo, me parece que ya lo dijiste todo. Dale, a ver. Tiki tiki, sí, lo que acabo de decir. Tope de subsidio, ¿no? Sí, bueno, esto sí, esto sí. Lo puedo decir. En realidad lo importante es que en audiencia masiva o en las convocatorias yo puedo llegar a recibir por subsidio de medios electrónicos fijo el 100% de lo que gasté. O sea que puedo asegurarme el punto de equilibrio de mi película solamente con el subsidio de medios electrónicos fijo, a menos que me vaya de mambo con el gasto de mi película. Van a ver que no es que mi película costó 40 millones de pesos, no voy a recibir el 100% de 40 millones de pesos. Hay un tope, ¿sí? Porque si no gastamos lo que se nos da la gana. Entonces, por ejemplo, audiencia media dice, si yo hago una película de animación, voy a recibir el 100% del costo reconocido de mi película, es decir, si el Inca dice que gasté 15 millones, yo debería recibir 15 millones con un tope del 78% de una película de presupuesto medio. ¿Sí? El costo, una película de presupuesto medio es un costo que se saca por decreto, que se va actualizando. Ahora hace como un año casi que no se actualiza, pero se va actualizando según cómo va aumentando la inflación, etcétera, y los costos de producción que involucran un largometraje, ¿sí? En este momento, el costo medio de película nacional está en 25 millones de pesos. Entonces, yo podría cobrar el 100% de mi presupuesto siempre y cuando ese 100% no sea mayor que el 78% de 25 millones de pesos. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que define el tope? De esta manera no hay que estar cambiando la resolución ni el régimen de fomento, digamos, simplemente vamos cambiando el costo medio y eso hace que se actualice. Ahora lo voy a mostrar como en un Excel, para que quede un poco más claro lo de los topes. Sí, me parece que hoy va a quedar mucho más claro. Pero bueno, para que entiendan el mecanismo, ahora lo vemos bien en el Excel, pero bueno, nada, lo vemos directamente en el Excel. Pasala si querés. Sí, después le muestro directamente. Dice, entonces, el presupuesto es... Sí, esto ya lo explicaste, esto ya lo expliqué yo. Sí, después lo muestro bien en el Excel para que entiendan cómo sería la cuenta con los topes, ¿sí? Sí. Acá pregunta Lucía, dice, si el presupuesto es el 77% de una película de costo medio, ¿recuperamos el 100%? Sí, porque si el tope era hasta el 78% de una película de presupuesto medio y mi película era el 77% de una película de costo medio, recibo el 100% de lo que gasté. Ahora, si mi película cuesta el 80% de una peli de costo medio, hay un porcentaje que por subsidio de medios electrónicos no lo voy a recibir, pero sí podría completarlo con el subsidio de recuperación industrial. Es decir, cuando voy a estrenar con la taquilla, podría recuperar lo que me falta para cubrir el costo de mi película. ¿Sí? Después ahora lo vemos bien con el Excel. Subsidio de recuperación industrial. A diferencia del subsidio de medios electrónicos, yo puedo presentar a preclasificar una película, puedo presentar a clasificar una película para recibir el subsidio de recuperación industrial después de haberla hecho. No voy a recibir el de medios electrónicos, pero podría aplicar
al subsidio de recuperación industrial y presentarme a clasificar después de haber terminado la película. ¿Sí? Por alguna razón no me presenté al subsidio de medios electrónicos, ya la tengo hecha y se me ocurre que me quiero presentar al otro. Obviamente, para poder recibir estos subsidios, yo tengo que demostrar que los costos de mi película se pagaron como corresponde, que yo hice todas las facturas que tenía que hacer, que todos mis proveedores hicieron las facturas que tenían que hacer, que yo les pagué a todos los técnicos, que yo pagué la música. Tengo que demostrar una serie de cosas para que a mí me habiliten a cobrar el subsidio. Si yo hice todo como corresponde, entonces, y clasifico de interés, ¿no? Si mi película es una porquería, capaz no clasifico. Pero si clasifico de interés y tengo todos los pagos que correspondían hacer, puedo aplicar al subsidio de recuperación industrial. Si no, cualquier persona que se haya presentado a preclasificar para recibir el de medios electrónicos, por haber preclasificado, está prehabilitado al recuperación industrial. Después, al final, cuando termino, me tengo que presentar a clasificar. ¿Sí? Por ahí es medio confuso. Tenemos dos instancias de presentación, la preclasificación y la clasificación. La preclasificación es cuando todavía no empecé el rodaje. En general, no empecé la pre tampoco. ¿Sí? Eso es preclasificación. El proyecto no se hizo, por eso estoy preclasificando. ¿Sí? Ahí puedo recibir interés o sin interés, nada más. Pero cuando termino mi proyecto, me tengo que presentar a clasificar con el proyecto terminado, con la película que hice. Entonces van a comparar lo que presenté antes y mi película final y van a ratificar o a denegar el interés que me habían otorgado antes. Entonces ya en esta instancia puedo recibir interés especial, interés simple o sin interés. Como esta diferenciación la puedo recibir solo al final con la película terminada. ¿Sí? Según el interés que yo obtenga, ahora lo vamos a ver con el Excel, me afecta en la forma de recibir los subsidios y además digamos, en la rapidez en la que yo voy a recibir la plata, ¿sí? Con la velocidad con la que puedo llegar a recuperar, y además en los topes de lo que yo puedo llegar a recibir, ¿sí? Una peli con interés simple recibe menos dinero que una película con interés especial. Entonces el productor que calculó que su película iba a tener un interés especial, recibe un interés simple, se quiere matar. Entonces lo que va a hacer es tratar de apelar esa clasificación dentro de lo posible para encuadrar el proyecto en interés especial para no perder plata de este subsidio, ¿sí? En general, si yo cumplí con todo lo que dije que iba a hacer, la película es de interés especial. Tengo que haberme mandado algunas para que el que me está clasificando la película diga, no, vos me ofreciste un producto de determinada calidad y ahora me estás entregando una película muy barreta. Entonces es de interés especial, ¿sí? O tu película, no sé. Sí. Por alguna razón no cumple con lo que vos dijiste que ibas a hacer. Bien. No sé qué significa este slide. Clasificación de interés. Está bien, pasamos. Siguiente. Interés especial. Bueno, acá esto se los explico rapidito. El subsidio de recuperación industrial se ve afectado por el interés que reciba mi película, ¿sí? Si mi película recibe interés especial, por cada entrada en cines que mi película vende, yo recibo el 100% de la recaudación neta de taquilla. ¿Qué es la recaudación neta de taquilla? Si la entrada vale 100 pesos y yo tengo que descontarle a la entrada el IVA y el impuesto del Inca, ¿sí? Y esa sería la recaudación neta de esa entrada. Ponele que me quedan 70 pesos, ¿sí? Entonces, por cada entrada de 100 que yo vendo, recibo a través del instituto 70 pesos. Y por otro lado, obviamente, recibo lo que me toca desde la sala de cine, eso es aparte, ¿sí? Pero en general lo que me toca de la sala de cine es muy poquito, por eso existe este subsidio. ¿Por qué? Porque en la sala de cine, una vez que vende la entrada, se cobra un poco el distribuidor, otro poco se lo queda a la sala, y para cuando me toca a mí, yo por ahí de esos 100 pesos veo 30. Entonces, ¿qué es lo que hace el instituto? Como subsanar este problema industrial en un punto y me completa la parte de la entrada que se me va hacia otros sectores,
hacia los otros sectores involucrados, ¿entiende? Entonces yo recibo un poquitito desde la taquilla directa de la sala y otro poco más grande, digamos, del subsidio de recuperación industrial a través del instituto, ¿sí? Bueno, obviamente esto tiene topes, después lo vamos a ver, pero lo importante es que si tengo interés especial, recibo este 100% menos impuestos de cada entrada, y si tengo un interés simple, recibo el 70% de la taquilla menos impuestos. Es decir, que si mi entrada valía 100, me van a dar 70 menos los impuestos. Pongámosle que recibo 50 pesos. O sea, con interés simple recibía 70 por entrada, con interés especial recibía 70 pesos por entrada, y con interés simple termino recibiendo, ponele, 50 pesos por entrada. Entonces, tengo que hacer muchos más espectadores para cubrir lo que yo necesitaba cubrir para mi punto de equilibrio. Por eso el productor se pone como loco si recibe un interés simple y estaba esperando un interés especial, ¿sí? Si mi película obviamente queda sin interés, no recibo nada de recuperación industrial, listo, chao. Está fuera, digamos. ¿Cómo se cobra el subsidio de recuperación industrial? Se cobra por trimestre durante los 2 primeros años de exhibición, ¿sí? Ustedes dicen 2 años de exhibición, ¿quién deja una película 2 años de exhibición? Pero a veces, nada, acá en Capital la tenemos un mes, con suerte, un mes circulando, y después nos vamos al interior, por alguna razón no lo hicimos todo en simultáneo, y uno empieza a estrenar como en pequeñas salas del interior y le puede el recorrido llevar, no sé si 2 años, pero por ahí 1 año que la vas moviendo. Cualquier entrada comercial en cualquier exhibición de salas registradas se considera, la sala después informa todo lo que vendió al instituto y el instituto lo contabiliza dentro del subsidio de recuperación industrial. Todo lo que se haya comercializado en los primeros 2 años. ¿Sí? Bueno, acá están los montos máximos. No sé si lo ven muy bien. Pero nosotros tenemos topes de subsidio, ¿sí? Yo voy a recibir el de medios electrónicos y el de recuperación industrial. La suma de esos dos, según la modalidad en la que yo me presenté, tiene un tope. O sea, por ejemplo, si yo me presento a audiencia media y presento un proyecto de ficción, ¿sí? Voy a recibir por subsidio de medios electrónicos, no sé si ven bien la tabla, pero por subsidio de medios electrónicos fijo, puedo recibir como máximo 15.250.000. ¿Por qué está este máximo? Este máximo corresponde al ese porcentaje de película promedio que considerábamos como tope, ¿sí? Que, por ejemplo, el 78% de una película de presupuesto medio, que es el tope de animación, es 19.500.000. ¿Vieron el caso ese que habíamos visto hace un ratito? ¿Sí? Ahí va. Entonces, yo hago una peli de animación. Mi peli de animación salió 18 millones. Bueno, por subsidio de medios electrónicos fijos, yo voy a recuperar los 18 millones. Estoy tranquila, no tengo ninguna duda. Al final de que haga la peli, cuando la estrene, voy a cobrar esos 18 millones, que es un número fijo, ¿sí? Ahora, si mi película de animación costó 23 millones, ¿sí? Solo voy a recibir de medios electrónicos fijos 19.500, que es el 78% de una película de presupuesto medio. Ese es el tope de lo que puede recibir una película de animación que se presenta por audiencia media, ¿sí? De medios electrónicos fijos, ¿sí? Bien. Tiki. Hay algo... Bueno, no importa. No, pero decí ¿qué te llama la atención? No, por ahí sí tiene la respuesta. Que los topes máximos de subsidio de interés especial, sí. Me dice que el tope máximo que puede recibir animación es 17 millones, y no sé si es que yo tengo mal mi Excel. Es porque esos topes que están acá en la planilla están determinados por resolución antes de que se actualicen el costo promedio, entonces se generó durante un tiempo este problema que te está pasando ahora.
¿Sí? Sí, quiero aclarar algo. Pero hay una resolución, hay una resolución del 2019 donde se actualizan los montos máximos. Ah, ok, está vieja. Ahora les paso el número de la resolución. Sí, perdón. Quiero aclarar algo. Espérate que estoy... no, lo que quiero aclarar... ¿Me escuchan? Sí. Porque es así. El costo de película media, el costo medio, estos 25 millones, es una resolución, no es un decreto, es una resolución que firma el presidente del Instituto Nacional de Cine. En cambio, el tope máximo de subsidios es un decreto presidencial del presidente de la Nación. Entonces, el costo promedio se actualiza prácticamente todos los años. La industria le otorga al INCA varios presupuestos de cómo está el presupuesto y demás, y en función de esos costos que se presentan al INCA, el INCA determina cuál es el costo de una película, el costo de una película de costo medio. Y lo hace mediante una resolución. Por otro lado, el presidente de la Nación o la presidenta de la Nación, quien esté en funciones en ese momento, lo que va a firmar es un decreto que establece cuál es el tope máximo que puede haber, tope máximo de subsidio. Bien, el costo de película promedio se actualizó en septiembre del año pasado a 25 millones de pesos, pero los topes máximos, Macri no volvió a firmar un tope máximo, entonces quedó atrasado respecto al costo medio. ¿Se entiende la diferencia? Yo la entendí, no sé si los chicos. Sí. Ok. Quedó desfasado porque no hubo decreto presidencial que subiera los topes máximos. Ok, ahí Alex mandó uno por mail, después voy a actualizar la planilla, por ahí está un poco mejor que estos números que tengo. Igual no se tienen que aprender los topes máximos de los subsidios, lo único que tienen que hacer es entender cómo es el funcionamiento y cómo es que están dados estos topes, ¿sí? O sea, no es que yo recibo el 100% de mi costo, sino que puedo llegar a recibir el 100% siempre y cuando no me pase del tope que establece la modalidad por la cual yo me presenté. Si yo me paso, para llegar al total de lo que gasté, puede ser que tenga que sumar el subsidio de medios electrónicos y el de recuperación industrial. A veces, sumando los dos subsidios, puedo llegar a cubrir el 100% de mi costo si me había pasado del tope de medios electrónicos. Y a veces no. A veces, con recuperación industrial, no hago la cantidad de espectadores que necesito y no llego a cubrir, al final, todo el costo de mi película. Porque hice malas cuentas o porque me fue peor que lo que creí que me iba a ir. No sé qué es lo que indica la DAC como costo medio, pero supongo que sí, porque ellos son los que ayudan a elaborarlo, así que supongo que está... Sí, debe ser ese, 25 millones es. Sí, ese 25 millones es correcto. Sí, esa fue la última resolución de septiembre del año pasado, que es la 1330 del 2019. Exacto. No hay más nada en esta planilla, ¿no? No, en este PowerPoint. No, ya estamos. No, estamos. Les voy a mostrar mi Excel, no quiero que lloren, solamente se los voy a mostrar para que entiendan el tema de la cuenta, como para que entiendan cómo funciona, no tienen ni que saber los topes, ni nada. Vale. Tiki tiki, a ver si así me lo toma, porque una ventana, ahí está. Tiki tiki. Bueno. Paren, ¿están viendo algo? No sé qué están viendo, no se ve entero ni en Pepe, ¿no? Esperen un momentito. Tiki, tiki, tiki. ¿Ven algo de esto o ven muy chiquito? No, entero no se No importa, yo voy navegando por acá. Pero ponele. Voy a hacer siempre el ejemplo de animación que ya vimos los topes. Yo presento una animación por audiencia media, que es ventanilla continua, ¿sí? Para eso tengo que sí o sí ser una persona jurídica. Solo podría ser persona física si presento un documental, pero si presento una animación tengo que ser sí o sí una persona jurídica, ¿sí? ¿Qué me pide audiencia media?
que tenga 25 puntos, por lo menos como producto. Está bien. 25 puntos en total, ¿sí? El productor puede tener 16 y el director puede tener 4, ¿sí? A ver, sí, 40. Bueno, no me da. Bueno, no importa. La cosa es que si ustedes se fijan en el régimen de fomento, van a encontrar al final como, no sé, no tengo la página, pero como al final van a encontrar como la descripción, en el índice tiene que estar, de qué es lo que a mí me da puntaje, ¿sí? Como para que ustedes tengan una idea de cuántas películas tendrían que haber para poder presentarse por audiencia media, ¿sí? Fíjense que si yo me quisiese presentar a una ópera prima, el productor debe tener 4 puntos, es mucho más accesible, ¿sí? Un productor que hizo una peli, que la peli entró en un festival o que ganó un premio, probablemente sume 4 puntos, ¿sí? Ahora, sumar 20 puntos ya no es tan sencillo, o 25, ¿sí? Bien. Bueno, acá hay especificaciones que tienen que ver con el formato de rodaje y el formato final. El formato de rodaje puede ser o cualquier soporte fílmico o HD si es digital. Y el formato final tiene que ser 35 milímetros o superior. El 2K o el DCP se considera superior o igual a 35 milímetros, así que con eso estamos ok. Bien. Bueno, esto no importa, yo para preclasificar tengo que pagar un valor en conceptos administrativos, no es necesario que se lo aprendan, eso se va actualizando. Tengo un plazo de inicio de rodaje, desde que yo preclasifiqué hasta que... desde que preclasifiqué, tengo que arrancar el rodaje dentro de los 12 meses, por ejemplo, ¿sí? Tengo un plazo de entrega de la copia A, bueno, todo esto va variando según lo que yo presento, ¿sí? Tengo que demostrar el 50% de la financiación, tiki tiki, sigo avanzando. ¿Puedo pedir adelanto de subsidio? Sí, puedo pedir adelanto de subsidio. ¿Puedo pedir crédito? Sí, puedo pedir crédito en audiencia media. ¿Recibe un premio? No, no es un premio, es un subsidio, al finalito. Lo recibe cualquier persona que cumple con lo que dijo que iba a cumplir cuando preclasificó, ¿sí? ¿Cuáles son mis requisitos para esto? Preclasificar de interés y exhibir la película. No sé si no lo mencionó, yo tampoco, así que lo recalco. La película se tiene que haber exhibido 7 días en al menos 5 salas, dice, ¿sí? Simultáneas. Yo tengo que demostrar el estreno comercial de la película para recibir el subsidio de medios electrónicos. Fíjense que la cantidad de salas, a ver si acá me aparece, bueno, no lo tengo anotado, pero la cantidad de salas no es la misma para la gente que se presenta a ópera prima que para la gente que se presenta a audiencia media, ¿sí? Y bueno, y tengo que editar en DVD, por lo que decía Ceci, le doy 100 al Inca y tengo que demostrar que la película la edité porque el subsidio de medios electrónicos justamente se basa en exhibir la película en un medio electrónico, que puede ser el DVD o haber estrenado. Ahora, en realidad, lo están ayornando, pero no lo terminaron de ayornar nunca, digamos. Los DVDs todavía lo siguen pidiendo. Bien. Tiki tiki, ¿cuándo empiezo a cobrar? Al final de... O sea, no, ¿cuándo puedo aplicar? No, ¿cuándo empiezo a cobrar? Puedo aplicar este subsidio una vez que pasó un trimestre de que yo cumplí con todos los requisitos anteriores. Es decir, una vez que yo ya estrené y pasó un trimestre de haber estrenado y de haber editado en DVD, ahí puedo empezar a exigir el subsidio de recuperación, el subsidio de medios electrónicos. Ahora después les muestro una línea de tiempo. Vamos a ver lo de los topes. Yo puedo recibir el 100% de lo que gasté, siempre y cuando ese 100% no sea más que el 78% de una película de presupuesto medio. Esta casilla está linkeada a la casilla que tiene el presupuesto medio. Entonces, lo que yo estoy haciendo es aplicarle el 78% a 25 millones. Me dice que mi tope es 19 millones y medio. Entonces, si mi peli de animación costó 18 millones, recibo el 100%. Si costó más de 18 millones, voy a recibir, si costó más de 19.500, voy a recibir solo hasta 19.500 por medios electrónicos. Y el resto, con suerte,
si se actualizan los topes de subsidio, lo puedo completar con el subsidio de recuperación industrial, es decir, por taquilla, ¿sí? Bueno, esto no sé si seguirlo explicando, me parece que ya más o menos está claro, los voy a terminar de confundir, si no, acá esto agrega lo que yo puedo llegar a recibir por el subsidio de medios electrónicos variable, que es el de los clics en Cinear. Y acá hace como un pequeño resumen del subsidio de recuperación industrial. Lo que pasa es que yo estos topes, si se actualizaron por decreto, no los tengo actualizados acá, no les va a servir mucho que les explique nada. Pero, por ejemplo, si el tope acá fuese 22 millones, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si yo hago una animación que me salió 21 millones de pesos, puedo llegar a recibir 19.500 de medios electrónicos y el resto de recuperación industrial, si es que el tope es más alto que mi costo. Si el tope es más bajo que mi costo, voy a recibir hasta el tope. ¿Se entiende? Bien. Bueno, acá abajo de esta planillita hay como otras formas de fomento del instituto. Hay desarrollo de guiones, desarrollo de proyectos, hay concursos de producción de cortometrajes, nada. Estos concursitos, según el estado del instituto, a veces no se largan y a veces sí. Entonces está bueno como chequear la página del Inca, que aparecen todas las convocatorias con fecha, por si ustedes tienen ganas y tienen los requisitos, o sea, les dan los requisitos como para presentarse a alguno de estos llamados, ¿sí? Fíjense que dijimos que las convocatorias tienen cupos, ¿sí? Si yo me presento a largometrajes por convocatoria, ganan 36 largometrajes por año, ¿sí? Si yo me presento a segundas películas, al concurso de segundas películas, ganan 8 por año. Y si yo me presento a ópera prima, lo mismo, 8 por año, ¿sí? Entonces, hay 2 concursos, ganan 4 por concurso, por tanda de concurso, ¿sí? Lo cual hace mucho menos posible que yo pueda llegar a producir, digamos. Yo no me puedo... No puedo esperar financiar una mini pyme, una pyme de productora, digamos, con los concursos, porque son súper inciertos, ¿sí? Entonces, si yo tengo una pyme, voy a estar laburando a través de ventanilla continua. Bien, y acá les muestro rapidito, esta es la línea de tiempo que Ceci lo explicó, acá está como dibujadito. Yo tengo el desarrollo del proyecto, durante el desarrollo voy a hacer la preclasificación, puedo recibir interés o sin interés, nada más que eso. Si no me gustó lo que me dijeron, puedo apelar. Si me dijeron es sin interés, puedo llegar a apelar y por ahí obtengo el interés. Por ahí le hago alguna modificación y sale de interés. Si yo quiero pedir un crédito, lo voy a hacer en el desarrollo también, porque hasta que me lo otorguen no me voy a alargar a producir sin que me hayan otorgado el crédito, ¿sí? Después entro en la etapa de producción. En la etapa de producción puedo recibir las cuotas del crédito si es que me otorgaron un crédito, ¿sí? El 20% al inicio de la pre, el 40% al inicio del rodaje y el 30% en la post, y el último puchito del 10% cuando entrego la copia A, ¿sí? O ustedes están trabajando con alguna convocatoria o con historias breves, van a ver que las cuotas de las convocatorias del premio, las cuotas del premio, que es el subsidio de medios electrónicos, pero a cuenta, es decir, me lo dan antes. Las cuotas de este subsidio de medios electrónicos que se entregan durante la producción son bastante similares a las cuotas del crédito. No iguales, pero similares. Tienen que ver con el volumen de gastos que yo tengo en la pre y en el rodaje, que son más altos con respecto a los que puedo tener en la post, ¿sí? Bien. Una vez que terminé de filmar, que tengo mi copia A, me presento a clasificar el proyecto, ¿sí? Una vez que mi proyecto está clasificado y calificado, es decir, me dice si es apto todo público, si es para mayores de 13 o para mayores de 18, eso es la calificación. Y la clasificación puede ser de interés simple o especial o sin interés. Y esto es lo que me va a dar a mí el cálculo final y las condiciones finales con las que voy a recibir los subsidios. Para presentarme a clasificar, tengo que tener todos los libredeudas de los sindicatos y sociedades de gestión. O sea, tengo que demostrar que yo pagué las cosas como correspondía pagarlas, ¿sí? Que yo pagué la música, que le pagué a los técnicos, que le pagué a los actores. Si yo no demuestro que eso lo hice bien, no puedo clasificar. No me van a dar ningún subsidio, ¿sí?
Bien. Bueno, y acá tenemos los primeros 2 años de exhibición, en donde 60 días después de, no, perdón, cuando termina el trimestre, después que hice los DVDs, porque los DVDs los puedo hacer 60 días después de la primera semana de estreno, entonces como que todo tiene un tiempo. Una vez que termino de editar los DVDs y que termina el primer trimestre, recibo la primera cuota de medios electrónicos, o sea, un 50% de lo que me correspondía cobrar. Y el otro 50% lo recibo al fin del ejercicio presupuestario del INCA, es decir, a fin del año que está cursando el instituto, ¿sí? Y el subsidio de recuperación industrial lo voy cobrando trimestralmente durante los primeros 2 años de exhibición, el que tiene que ver con taquilla. Bueno, sé que es tipo bocha de información, es mucha información, lo sé. Nada, díganme, ya salí, ¿no? Sí, bien. Díganme si tienen alguna duda o no. ¿No? No, yo quería aclarar algo que pregunta Joaquín. ¿Me escuchan? Joaquín dice si el costo medio es el que indica la página de la DAC. Y yo quería aclarar esto. La DAC es el organismo que más fehacientemente hace anualmente el cálculo real del costo medio de una película. Lo que pasó el año pasado fue que cuando la DAC presentó al instituto lo que considera que es el costo medio, las autoridades de aquel momento del instituto dijeron que si ponían el costo medio que decía la DAC, no le iban a poder dar prácticamente apoyo a ninguna película, porque era demasiado caro. Y entonces la DAC optó por publica en su página el costo medio que ellos consideran que es el real, ¿sí? Después, el instituto analiza en función de las condiciones, porque ustedes piensen que cuando el instituto saca la resolución del costo medio, en función de ese costo medio que establece, va a pagar después todos los subsidios y todos los premios. Entonces, tiene que hacer una evaluación general de la economía del instituto y de la economía del sector. Lo que establece la DAC es que con menos de 37 millones de pesos no se puede hacer una película de costo medio. Pero eso no es lo que sale en la resolución del INCA por el cual se van a pasar los subsidios. Esta sería la diferencia. Sí, hubo un retraso en 2019, 2018, 2017, muy vinculado al tema de la creciente inflación no reconocida después en el valor del costo medio. Si miran el autor de ese presupuesto, estaba mirando recién, es Nicolás Bache, así que actualmente vicepresidente del INCA. Veremos cómo ahora impacta eso en el futuro costo medio, ¿no?